Buenas tardes, Algeciras. Podemos es voluntad de cambio. Voluntad de cambio de millones de personas en este país, de las clases trabajadoras y de los sectores populares de este país. Voluntad de cambio para desalojar y desautorizar a la casta. La casta no es solo la casta política, esa que está bien instalada en los sillones, que vive en la impunidad. La casta tiene otros nombres y apellidos. Estamos por reconocer el trabajo diligente de aquellos policías que quieren trabajar con la ciudadanía, pero queremos desautorizar las sonrisas en los desahucios. Queremos reconocer el trabajo de los jueces que se baten el cobre día a día por hacer justicia en este país, algunos de los cuales se han enfrentado a presiones impresentables en los últimos tiempos. Pero queremos desautorizar las ejecuciones, los despidos en las salas de lo social, cuando había otros documentos demostrando lo contrario. Queremos desterrar de la vida pública a aquellos empresarios que hicieron negocios oscuros con muchas administraciones, lapidando el patrimonio natural, obligando a externalizaciones y privatizaciones para llenarse de millones los bolsillos. Eso también es casta. Podemos es voluntad de cambio, y esta es la voluntad de cambio que expresamos, y por eso Podemos es algo más que una organización política, es un fenómeno político. Eso no lo entienden nuestros enemigos, intentan desacreditarnos, intentan injuriarnos, y no entienden que lo que tienen delante no es una fuerza que se presenta a las elecciones. Tienen delante a un pueblo que ha entendido que había una oportunidad de pasar de la indignación al cambio político. Por eso esas injurias y ataques rápidamente se transforman en un boomerang, en su contra. Se están suicidando políticamente. Y yo, francamente, y lo digo claro, no les vamos a cambiar el curso. Que lo sigan haciendo. Sobran ahora mismo en la vida política. Por eso mismo, porque hay voluntad de cambio, tenemos una enorme responsabilidad. No solo la gente que nos presentamos a las elecciones, que vamos en las listas, sino los activistas de los círculos que se dejan el pellejo todos los días por sacar adelante este proyecto de transformación. Vivimos esa responsabilidad, la vivimos. Y cuando te paran por la calle te dicen, oye, ¿y la vives con parálisis? Y tú dices, no lo mismo con parálisis, no nos tiembla el pulso. ¿Por qué? Porque hay necesidad de cambio. No solo existe una posibilidad de cambiar, el cambio ahora es posible, existe la necesidad de cambiar. Tenemos estadísticas que dan resultados desastrosos en lo social. El 10% más pobre ha perdido el 44% de la riqueza en los últimos años. Los salarios se han deprimido un 17%, mientras que el 10% más rico es un 10% más rico. Los niveles de pobreza infantil, de pobreza energética, no son cifras de Podemos, son cifras de cualquier organismo independiente. Ese es el panorama desolador que presenta Andalucía. Y es verdad que nos hemos acostumbrado de alguna manera a vestirlo de mucha dignidad cuando salimos a las calles. Pero yo, que soy docente y hablo con los alumnos, con los padres, con las madres, sabemos que la realidad es muy distinta cuando uno asoma la cabeza por la ventana o entra dentro de una puerta. La realidad que se vive dentro de las casas es muy distinta. Se me olvidaba la cifra de 45 desahucios diarios con los que contribuimos magníficamente a Andalucía a las estadísticas del conjunto del país. Esa es nuestra gran contribución. Esa es la situación. Se han vulnerado, lapidado derechos sociales y democráticos que habíamos conquistado, y tengo que recordar que habíamos conquistado porque aquí no se regala nada, al pueblo andaluz no se le ha regalado nada nunca. Hay miles de banderas guardadas en los cajones del 4D, del 28F, de las huelgas generales, de los hitos históricos de este país con los que arrancamos nuestros derechos. No se le olvida a Susana Díaz con ese discurso paternalista que parece que da dávidas y regalos por donde va. Por eso mismo, porque es muy necesario cambiar, no nos tiembla el pulso, no nos arrugamos, asumimos el reto. Y para asumir el reto yo daría dos ideas. Si sirven, estupendo. Las trasladamos al vecino, a la vecina, al compañero de estudio, de trabajo, en la frutería. La primera es una palabra que a mí me asombraría, a mí me daría miedo. O sea, alguien me la dice, porque estoy acostumbrado a que me lo digan los partidos de la casta,
que me lo digan los grandes medios de comunicación, que me lo digan las élites económicas, porque cuando lo dicen significa que no va a cambiar nada. Y yo en este caso creo que va a cambiar mucho. Podemos es el partido de la seguridad. Vivimos en un tiempo de incertidumbre, de inseguridad total. Los profesores, sin recursos, despedidos los compañeros, el personal sanitario, los usuarios de los servicios públicos, los que tienen unos ahorros, el que tiene un trabajo, el que tiene un pequeño negocio, el que tiene una vivienda. Vivimos con incertidumbre. No iba a decir miedo porque nos van a acusar de populismo, pero a mí me gustaría preguntar qué siente alguien cuando pierde hoy en día un empleo o un piso, sino lo que siente no es miedo. Pero dejémoslo en inseguridad. No hay confianza en ninguna de las instituciones existentes. La arquitectura jurídica, política, económica, social está hecha a imagen y semejanza de los de arriba. Ha sido funcional, solo sirve a los de arriba. Cuando tocaba democracia, cuando tocaba que esas instituciones blindaran los derechos de la mayoría, nos dimos cuenta que eso eran funcionales a una minoría. Vivimos en una democracia de baja intensidad. Lo llaman democracia y no lo es. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Democracia real ya. Hay que volver a recuperar la seguridad. Necesitamos un plan de rescate ciudadano frente a los planes de rescate de la banca. Como primer paso para recuperar los servicios públicos, para volver a la igualdad social, a la equidad. Y no proyecto de transformación existe en las venas, en los corazones, en las arterias de Podemos, pero también para recuperar economía. Nuestra economía es vulnerable porque tenemos una estructura social desigual. No hay economía en el mundo que se funda sobre la desigualdad, que sea una economía fuerte y sólida. Solo con mejores salarios, con mejor poder adquisitivo, con cohesión social, fortaleceremos la economía andaluza. Todo lo contrario a lo que se nos vende. Se nos vendió que teníamos que trabajar más y por menos, que teníamos que soportar los costes de los recortes en los servicios públicos como garantía de sacar a Andalucía de la crisis. Bueno, pues no lo dice Podemos, no lo dice el 15M ni las mareas, la evidencia empírica. La evidencia empírica demuestra que esas políticas han sido fallidas, erráticas, y hay que erradicarlas. Ese es el reto de Podemos. La segunda, necesitamos un programa valiente, un gobierno valiente y un pueblo valiente, junto a nosotros, no debajo, junto a nosotros. Un programa valiente que diga algunas cosas incómodas. La primera, que el modelo económico diseñado por el Partido Socialista en las últimas décadas es un modelo fallido. Nos traían empresas subvencionadas, por supuesto, que producían bienes de baja calidad, de bajo coste, que cuando encontraban la oportunidad para irse con las subvenciones y los bolsillos bien llenos, con los dividendos antes repartidos, se iban buscando costes laborales y ambientales más baratos. Delphi, Visteón, eso es un modelo fallido. No hay, en la División Internacional del Trabajo se nos han adjudicado los sectores de menor valor añadido, de menor productividad. Ni siquiera en el poniente almeriense se queda la parte de la comercialización y de la distribución. Y lo que se proponen es seguir con subvenciones a las empresas que son al final chiringuitos de aquellos que externalizan servicios, que construyen redes clientelares. Eso no consolida empleo ni en el territorio ni en el tiempo. Hace falta tomar los mandos de la economía, inversión directa pública, con la economía social, con aquellos que tienen cláusulas sociales en sus contratos, con aquellos que van a consolidar empleo en el tiempo y en el territorio, con ellos. Y claro, eso es enfrentarse a algunos, porque hay muchos privilegios heredados de toda esta gestión del Partido Socialista. Necesitamos un programa valiente que diga que no vamos a profesionalizar la política. La política no puede ser una profesión. Hay gente que hace carrera en esto. Nosotros decimos, vamos a poner límites a los salarios, vamos a poner límites a los mandatos, vamos a acabar con las puertas giratorias y vamos a abrir la posibilidad de la revocación de los cargos públicos.
Porque aquellos que son elegidos por el pueblo no tienen un salvoconducto de impunidad. El pueblo los puede quitar. Si eso hubiera sido así, nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos de primera hora de la mañana. Pero algunos creen que son elegidos para 4 años y tienen un salvoconducto para hacer lo que quieran durante estos 4 años. Podemos dice, ya basta. Eso no va a ser así. Si nosotros ponemos a los cargos públicos, nosotros también los quitamos. En tercer lugar, un programa valiente, porque hay que decir que este sistema económico, estas políticas económicas y esta arquitectura institucional pone lo público, lo común, lo que debería servir para la felicidad de todos, para la equidad, para la igualdad, al servicio del interés privado. Y nosotros también vamos a decir, basta eso. Lo público debe servir al interés público. Claro, con esto nos vamos a granjear pocos, pero fuertes enemigos, muy pocos, pero fuertes. Y por eso hace falta un gobierno valiente. Hacemos un programa no para guardarlo en un cajón cuando después se llegan a pactos y a gobierno. Hacemos programas o como forma de contrato con la gente, la que nos ha avalado, con la que hemos hecho el contrato. En este sentido, yo llamaría a los votantes del Partido Socialista y de Izquierda Unida a votar a Podemos. Y lo digo, creo que en las últimas elecciones mucha gente confió en aquel discurso desde Sevilla se iban a parar los recortes de Madrid. No se pararon los recortes de Madrid. Fueron más eficientes y más aplicados en la aplicación de los recortes. Fueron los alumnos disciplinados en esa materia. Un gobierno de Podemos no puede hacer eso. No hemos nacido para ser el bastón de nadie. Hemos nacido para ser la alternativa. Y para eso necesitamos un pueblo tan valiente y tan leal a un gobierno desafiante como lo será también el gobierno de Podemos con su pueblo. Lo vamos a necesitar. Y con esto la tercera pata, y termino. Programa valiente, gobierno valiente. Por cierto, no sé si habéis visto que hoy en el Diario de Cádiz ha salido una carta de antiguos militantes del Partido Socialista pidiendo el voto para el proyecto que encabeza Teresa Rodríguez. Creo que eso tiene que ver con que hay algunos que ven ya el eclipse de los viejos proyectos y auguran la ilusión y la capacidad de vencer de lo nuevo, de lo emergente. Creo que muchas más manos y brazos provenientes, honestas, de esos partidos vendrían bien a Podemos, sobre todo su apoyo, porque creo que se han quitado o se han bajado ya muchas máscaras, ¿no? Sí, yo creo que las palabras, no sé si visteis el otro día el debate en Canal Sur, pero muchas de las palabras se repiten una y otra vez, elección tras elección, pero al final lo que importan son los hechos. Y en los hechos resulta que al final todos han hecho lo mismo, ¿no? Todos han aplicado la misma política. Pueblo valiente. Nosotros somos hijos, creo que lo comentaba José Luis, somos hijos de un ciclo, no solo del 15M, de las mareas, de las marchas de la dignidad. Ese ciclo ha permitido cambiar el sentido común. Reconozcámoslo. Podemos es la fuerza del sentido común, pero el sentido común no siempre ha sido el mismo. Ahora está sobre la mesa mucho más aquello de que lo público tiene importancia, de que los derechos sociales son importantes, y gracias a ese ciclo de lucha. Ese ciclo de lucha no puede acabarse llenando de papeletas, que es muy importante, de papeletas de ilusión, las urnas con votos de Podemos. Es importante, pero no es suficiente. Necesitamos a ese mismo pueblo al lado, junto a nosotros, con las banderas de la dignidad, de la organización, de la solidaridad, de la ambición. Si queremos un gobierno de pan, techo y dignidad, un gobierno para que vuelvan los jóvenes, necesitamos un pueblo que sea vigilante con el proyecto de Podemos. Necesitamos un pueblo vigilante con esta apuesta también. En este sentido de valentía, a mí me gustaba mucho una camiseta que llevaba una estudiante, una activista estudiantil, porque resulta que la gente de Podemos tiene mucha experiencia en proponer alternativas, en confrontar posiciones, en estudiar posiciones. Esa estudiante, que entonces tenía 19 años, se llamaba Teresa Rodríguez, yo siempre la llamo Tere, y a mí me gustaba mucho la frase de una camiseta suya, que yo se la puse un día a mis alumnos en un examen. Decía, uno es tan grande como el enemigo que ha elegido para luchar y tan pequeño como el miedo que se tiene. El miedo está desapareciendo y abundan las sonrisas. Los vemos en los actos de Podemos.
Hemos elegido el reto no de ser una fuerza más en el Parlamento andaluz, hemos elegido el reto de gobernar esta tierra como antesala de un cambio de gobierno también en el conjunto del país. Queremos también un pueblo que asuma ese reto con nosotros. Creo que este es nuestro tiempo y que comienza ahora. Muchas gracias. Y ahora os voy a dejar con uno de los artífices de Podemos, secretario de organización y andaluz.